Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu presencia entre nosotros. Señor, queremos que nos hables en esta mañana, Señor. Queremos que quites toda distracción de nuestras mentes y que solamente enfoquemos, Señor, nuestra mente, nuestro ser completo, Señor, en tu palabra, Señor. Oramos, Padre, pidiendo que tú reveles a nuestros corazones, Señor, lo que tú quieres hablarnos. Toca nuestras vidas, Señor, porque queremos obedecer tu palabra, Señor. No tan solamente oírla, sino obedecerla, Señor. Ser hijos obedientes a la voz de tu Espíritu, Señor. Toma mi vida, Señor, toma mis labios y habla a través de mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Ok, pues vamos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas. Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 1. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hasta ahí. Y la pregunta es, el tema de hoy es precisamente la obediencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, por más que te esfuerzas para obedecer, no lo logras? ¿Qué necesitas hacer para que la obediencia sea un placer y un privilegio y no apenas una pesada carga? ¿A cuánto les ha pasado esto? ¿A todos? ¿O nada más a mí? Vuelvo a hacer la pregunta y dice: ¿alguna vez te has preguntado por qué, por más que te esfuerzas para obedecer, no lo logras? ¿Qué necesitas hacer para que la obediencia sea un placer y un privilegio y no apenas una pesada carga? ¿Cuántos de nosotros estaríamos, padres, contentos cuando nosotros damos una orden a nuestros hijos y nos obedezcan a la primera? Estaríamos contentos, ¿verdad? Estaríamos felices, estaríamos sumamente placenteros en ese aspecto de que nuestros hijos obedecieran a la primera. Sí. Y bueno, pues hoy vamos a aprender algo de la obediencia para nuestras vidas. Y vamos a ver un poquito acerca de los Gálatas, ¿verdad? Veremos la actitud insensata de los Gálatas, confundidos por los judaizantes de Jerusalén. Y quiero hacer un breve resumen antes de entrar al tema de lleno. Dice que al principio los Gálatas recibieron alegremente el Evangelio. Recibieron las buenas nuevas del Evangelio, la iglesia de Galacia, de los Gálatas. ¿De los labios de quién? Del apóstol Pablo. Ellos aceptaron con gozo la gracia redentora de nuestro Señor Jesús, el Cristo, y también aceptaron su condición de ser hijos amados por Dios. Pero después de un cierto tiempo, dice que ellos, según la carta de los Gálatas, de lo que he estado leyendo, dice que fueron contaminados por la idea de que era necesario obedecer la ley para alcanzar la salvación.
Era como si de repente renunciaran a su derecho de ser hijos de Dios y se volvieran esclavos dispuestos a obedecer al amo por el temor al castigo. Ahora, el tema de hoy es acerca de la obediencia, y la obediencia no está en discusión, sino la razón de la obediencia. El hijo obedece a su padre por amor. Vamos a ver dos aspectos muy interesantes, muy importantes. El hijo obedece a su padre por amor. El esclavo obedece a su amo, pero lo hace por temor o por miedo. Ambos hijos y esclavo obedecen, pero solo que el hijo obedece con alegría, con placer, mientras el esclavo obedece por obligación. La obediencia no está reñida, no está peleada con la gracia. El que acepta la gracia redentora de Jesús el Cristo obedece como fruto de la obra de transformación que Dios opera en su vida. El legalista obedece por miedo de perderse, por miedo de recibir la muerte eterna. Para el legalista, la obediencia es una pesada carga, mientras que para el Hijo amado es un placer y un privilegio, y lo hace con alegría. Vamos a ver Gálatas 3, 25 y 28. Dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y qué interesante, habla del bautismo. Y yo he estado dando unas clases, estoy dando unas clases acerca del bautismo. Y es muy, muy interesante que cada uno de nosotros podamos ser bautizados. Porque el único requisito para ser bautizado es que creas, ¿verdad? Es que creas y que seas bautizado. Y que a partir de ahí seamos nosotros revestidos de Cristo. Pero más adelante vamos a ver algunas cosas en cuanto al bautismo. Ok, el pueblo judío conocía el deber de la ley, pero no conocía al Señor de la ley. Se habían perdido el pueblo judío en una montaña de ritos y ceremonias y obligaciones. De hecho, cuando ofrecían el sacrificio continuamente, cada día, ofrecían el sacrificio del corderito, estaban más preocupados por los detalles del sacrificio que por el Señor del sacrificio. Venían con sus ojos al corderito, pero no veían al Mesías, no veían al Cristo. La persona religiosa, hay dos personas, una religiosa y una espiritual. La persona religiosa hace las cosas por miedo. La persona espiritual hace las cosas por amor. El religioso es un esclavo del deber y el espiritual es un hijo del amor. El esclavo obedece por miedo, el hijo obedece por amor. ¿Y por qué el pueblo judío tenía esta situación? Recordemos que 430 años el pueblo judío fue ¿qué? Esclavo. ¿De quién? De los egipcios. Estaban bajo esclavitud. Ellos aprendieron en base a ¿qué? A gritos, a órdenes, a amenazas, y perdieron el lenguaje del amor de Dios. Perdieron el lenguaje del amor. Y entonces ellos, cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, ¿cómo se manifestó? Con fuego y con truenos, ¿verdad? Porque ellos de esa forma habían aprendido.
Pero Dios quería traer a su pueblo otra vez al lenguaje del amor. No quería mantenerlos así en esa situación, sino quería mantenernos en un lenguaje del amor. Y ahorita que leímos Gálatas 3, 25 y 28, vamos a desarrollar algunas cosas. Gálatas 3, 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué quiere decir esto? Ya no estamos bajo tutor. ¿Qué quiere decir la palabra tutor? Instructor, maestro, conductor. Eso es lo que quiere decir el ayo. Pues para los judíos ese ayo era la ley que los conducía a Cristo. Ahora, ¿por qué el pueblo necesitaba un instructor? ¿Por qué necesitaba un maestro? Les vuelvo a repetir, porque había pasado 430 años de esclavitud en Egipto y el pueblo se había olvidado de los eternos principios de Dios, de la ley de Dios. Habían aprendido a obedecer en base a ¿qué? A gritos, a amenazas, ¿verdad? A órdenes. Habían aprendido a obedecer a los egipcios, a los amos, por medio del castigo. Pero Dios envió a Moisés para libertarlos, para libertar a su pueblo. Ellos habían olvidado el lenguaje del amor de Dios, y solo habían aprendido el lenguaje ¿de qué? Del castigo. Cristo llegó para enseñar a sus hijos a obedecer, ya no por miedo, sino por amor. Cristo no vino a abrogar la ley. ¿Vino qué? A cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley y a enseñarles a obedecer, ya no por miedo, sino por amor. Por amor. Por eso Pablo dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo el instructor. Amén. Dice el 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es algo muy interesante acerca de lo que dice aquí Pablo acerca del bautismo. El bautismo, amados hermanos, es la aceptación pública de Cristo. Es la aceptación pública de Cristo. Es necesario ser bautizado para ser revestido de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Cristo murió y nosotros morimos con Él cuando somos bautizados. Cristo resucitó y nosotros somos resucitados para andar en vida nueva. Entendemos algo de por qué las personas a veces se resisten a ser bautizados o a bautizarse. Y algunas de las personas usan este lenguaje: es que no estoy preparado, es que es un compromiso muy fuerte, ¿verdad? Pero entendemos ahora el por qué usan ese lenguaje las personas, porque todavía aún hay un fuerte pensamiento del diablo, ¿verdad?, que los tiene atados por miedo a que se bauticen, porque van a salir de la potestad de las tinieblas y van a estar bajo la potestad de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de nuestro Señor. Cuando nos bautizamos, hermanos, pasamos de muerte a vida. Ahora podemos obedecer con gozo, con libertad, la palabra de Dios. Ya no somos esclavos, sino hijos. Ya no somos esclavos, sino hijos. Mueres en Cristo, resucitas en Cristo, pasas a ser uno en Cristo. Y ahora tienes una libertad, a la libertad gloriosa que Él nos ha llamado. Tenemos una libertad gloriosa cuando damos este paso del bautismo. Amén.
Ya no obedecemos a nuestro Dios por el castigo, por temor, por miedo, sino lo obedecemos por amor y no por miedo. Gálatas 4 del 1 al 3. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Bajo los rudimentos del mundo. De acuerdo a las costumbres del mundo en que vivimos, cuando un niño queda huérfano, se le asigna ¿un qué? Un administrador, un tutor, que no solamente cuida de su educación, sino también sus bienes y dineros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el niño se haga mayor de edad. Ahora, cuando cumple la edad requerida por la ley, ya no necesita de ese tutor. Lo que Pablo quería decirles a los Gálatas, a los Gálatas judíos, dice, entonces Pablo usa esta metáfora para explicar o para expresar que la ley de Dios fue un administrador, un guía, cuando era niño el pueblo de Israel. Gálatas 4, del 4 al 5, dice lo siguiente, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, aquí hay algo importante. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La iniciativa de la solución, de la salvación, es divina, no es humana. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. El ser humano no se salva porque quiere, sino porque Dios quiere salvarlo. El ser humano no se salva porque quiere, sino porque Dios quiere salvarlo. Es Dios quien envía a su Hijo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Dios quien envía a su Hijo. Nosotros lo habíamos arruinado todo. ¿Dónde? En Génesis, cuando desobedecimos el pacto de Dios, cuando nos separamos de Dios, cuando desobedecimos la orden de Dios, estábamos condenados a muerte, a una eternidad sin Dios. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios vino en el tiempo exacto para la humanidad. En ese tiempo, en ese tiempo de Roma, o en esos días de Roma, vivía un momento extraordinario de la historia, los romanos. Las vías de comunicación eran fluentes, de modo que el evangelio podía esparcirse por todos los lugares de aquellos días. Era el cumplimiento del tiempo exacto. Dios nunca llega tarde, ni antes ni después, llega en el tiempo exacto, llega puntual, así como llegó puntual en tu vida, así es Dios en nuestras vidas. Dios es un Dios puntual. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Cristo es eterno. Él es el Hijo eterno de Dios. Dios se hizo completamente se hizo completamente humano. Cristo se hizo completamente humano, nacido de mujer. ¿Para qué? Y esto es algo que a veces en otra ocasión no entendía, pero ahora por medio de la revelación de Jesús el Cristo, estas cosas empezamos a entenderlas, empezamos a comprenderlas y decir, tantos años que leía este versículo y apenas ahora lo entiendo. Sí, apenas ahora lo entendemos.
¿Y qué es lo que entendemos ahora? Cristo, nacido de mujer, ¿para qué? Para poder alcanzar al ser humano en su situación humana. Hebreos 2:14 y 15. Vamos a ver Hebreos 2:14 y 15. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estaban sujetos a servidumbre. Entonces también Cristo participó de carne y de sangre. ¿Para qué? Para derrotar al diablo. Era necesario que sucediera así. Dios no envió un ángel para salvarnos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Él fue tentado en todo como nosotros somos tentados en todo. Pero Él es poderoso para socorrer a los que somos tentados, a los piadosos. Amén. A los que tenemos una relación continua con el Padre. Ahora Jesús el Cristo nos da la victoria sobre el pecado. Todo es posible en Él. No es posible en tus fuerzas. Ya no es en tus fuerzas. Es en Él. Estamos escondidos en Cristo. Hay muchas porciones en la palabra de Dios donde dice en Cristo, en Cristo. Porque si te sales o si le sueltas la mano de Cristo, ahí ya perdiste. Ahí empiezas a batallar en tu vida. Pero si tú estás caminando en Cristo, es posible vencer todas las tentaciones. No es por tus fuerzas, sino es en el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que ahora habita en nuestras vidas. Dios envió a su Hijo bajo la ley. O sea, Jesús vino bajo la condenación de la ley para ocupar nuestro lugar, porque nosotros, estábamos condenados a muerte por causa de la desobediencia. ¿De quién? ¿De cuál desobediencia? De Adán y de Eva, ¿verdad? Estábamos condenados a muerte. Éramos desobedientes, hijos de ira, ¿verdad? Hijos de desobediencia. Pero Jesús vino y cumplió toda ley. Cumplió la ley. Y murió en la cruz. Y resucitó. ¿Y sabes por qué? ¿O para qué? Con el único propósito de redimirnos. Con el único propósito ¿de qué? De comprarnos, de salvarnos, de colocarnos en el estado original en el que estábamos anteriormente, en un estado de bendición y no en un estado de maldición. ¿Qué significa redimir? En los días de esclavitud de Pablo, un hombre rico que tenía mucho dinero iba y pagaba el precio de un esclavo para dejarlo libre. Ese acto era la redención. Jesús el Cristo vino y pagó con su sangre, no con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo. Juan 19:31 dijo: consumado es, he pagado la cuenta, he terminado mi obra. Él está sentado a la diestra del Padre. Él pagó por nuestro pecado. Ahora, por eso, no tenemos que vivir ya como esclavos, sino como libres, por amor y no por miedo. ¿Cuántas cosas hacemos por miedo? ¿Cuántas cosas hacemos por miedo? Muchas, ¿verdad? De hecho, en el Antiguo Testamento hay un joven que se llama José. Hay un joven que se llama José y es una ilustración de la obediencia, una ilustración de la gracia de Dios. Ahí la podemos ver en José.
José tuvo la tentación ¿de qué? De poder acostarse con la mujer de Potifar. Y él no dijo, ¿verdad? Cuando vino esa tentación, él no dijo, híjole, no puedo hacer esto porque la ley dice, no cometerás adulterio, porque es pecado. O ¿cuántos de nosotros dicen, no puedo pecar porque seré disciplinado por la iglesia? José dijo, ¿cómo podré hacer este mal contra mi Dios? Su fruto de obediencia fue por amor. No fue por el deber, sino fue por amor. El hijo del amor, ¿verdad? Somos hijos por amor. Entonces podemos ver claramente esa situación ahí con José. No tenemos que vivir como esclavos, sino libres por amor y no por miedo. Gálatas 4, 6 y 7. Dice, y por cuanto sois hijos de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Los privilegios de ser hijos de Dios. Somos adoptados por Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos forasteros, somos miembros de la familia de Dios. Efesios 2, 19 y 20. Vamos a ver Efesios 2, 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Entonces, somos miembros de la familia de Dios, somos conciudadanos de los santos. Y los inmigrantes en Estados Unidos entienden esto perfectamente, ¿verdad? Los inmigrantes de los Estados Unidos esto lo entienden perfectamente. Ellos cuando tienen su documento en mano, ya no tienen que esconderse, ya no tienen que correr de la migración, ¿verdad? Ya no tienen que, ¿cómo se llama? Sí, literalmente esconderse o correr de la migración, porque ya tienen un documento que los avala como ¿qué? Ciudadanos norteamericanos, ¿sí? Ya no son, ya cuando vemos las noticias, ¿verdad? Las redadas que hacen, ¿verdad? Por esos indocumentados que están ahí. Pero el que tiene su documento ya no tiene por qué correr, ya no tiene por qué, huir. Y nosotros, que ya somos conciudadanos del cielo, ¿cuál es el documento que nos avala? Que ya somos conciudadanos de los santos. El documento que nos avala a nosotros es la sangre de Jesús el Cristo. Y ahora obedecemos por amor a nuestro Padre. Ya no lo obedecemos por miedo. Amén. Porque muchos obedecen a Dios por miedo, por temor a que lo castigue. No, es por amor. Es por amor a nuestro Padre. Él nos ha rescatado, Él nos ha comprado a precio de sangre. Dios ya no es tu patrón, ya no es tu amo, sino tu Padre. Es nuestro Padre y por amor obedecemos a nuestro Padre. Ahí en Gálatas, otra vez regresamos a Gálatas 4. y 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y ahora podremos clamar, Abba Padre, Papito. Amén. Obviamente, si has aceptado a Jesús el Cristo, si te has arrepentido, si has confesado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y le has entregado tu vida, tú puedes clamar, Abba Padre. Y lo hacemos de una manera, con esa libertad que Él nos ha dado a nosotros. Entonces ya no somos esclavos, somos hijos, ¿sí? Y las cosas que hacemos, ya no las hacemos por temor, por miedo, las hacemos por amor a Dios, ¿sí? Obedecemos por amor, porque somos hijos. Y cada uno de nosotros podemos, bueno, soy esclavo todavía, lo hago por temor, lo hago por miedo, no, lo hago por amor. La palabra dice, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, para la gloria. Cada cosa, cada pequeña cosa, por muy insignificante que sea, la debemos hacer para la gloria de Dios y obedecer así en nuestras vidas. Y no va a ser pesado. De hecho, los mandamientos, dice la Escritura, que no son pesados, que no son gravosos para nuestras vidas, ¿verdad? Si Cristo habita en ti, si tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida, puedes hacerlo de esa manera, con esa libertad. Amén. Gálatas 4, del 9 al 11. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo les está hablando a los Gálatas. ¿Por qué volver a la esclavitud? No eres tú el que busca a Dios, es Dios buscándote a ti. Adán no buscó a Dios, Dios buscó a Adán. Amén. Pablo estaba a los Gálatas recriminando que, habiendo en otro tiempo entendido que deberían ser salvos únicamente con Cristo, por la gracia de Jesús el Cristo, ahora, confundidos por los legalistas, había un grupo de legalistas, creían que necesitaban cumplir las leyes ceremoniales del pueblo de Israel. Ahora, no habría nada de malo en guardarlos, pero lo hacían creyendo que de eso dependía su salvación. Y hay muchas personas que están volviendo, aún cristianos, se están volviendo a querer cumplir la ley, a querer guardar las ceremonias, los ritos del Antiguo Testamento. Y Pablo les dice, me temo de vosotros, que no entendieron nada, y contaminados por esta corriente de los judaizantes, ¿verdad? Que quieren volver a judaizar, cuando no es necesario. Eran tan tremendos los Gálatas que se pusieron al tú por tú con Pablo. Pablo tuvo grandes discusiones con los Gálatas. Se pusieron bravos, ¿verdad? Como los bravos de León. Ahora, hermanos, quiero concluir, no es muy extenso el tema. ¿Obedeces como esclavo por miedo al castigo? ¿O obedeces como hijo por amor a tu Padre? Cristo quiere una relación de amor con sus hijos. Cristo quiere una relación de amor con sus hijos. ¿Cómo obedeces? ¿Como hijo o como esclavo? Porque muchas de las veces sales y dices, híjole, voy a luchar contra el pecado. Voy a luchar. Y solamente te metes en ese renglón de luchar tú. Dios lucha por ti, Dios lucha por tus batallas. Dios está contigo, Dios está en mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, obedecemos como hijos por amor. ¿O eres esclavo? Dios nos ha pasado de muerte a vida.
Ahora somos herederos de Dios. Ya no somos esclavos, somos herederos. Ahora caminamos con Cristo. Ahora nuestra relación es plena en Dios a través de Jesús el Cristo. Tu caminata debe ser plena, debe ser satisfactoria en Dios. Debes de quedar satisfecho. Señor, yo obedezco tu palabra por amor, no por castigo. Y me va a castigar Dios, me va a castigar. Voy a hacer esto y me va a castigar. Muchos dicen, es que, y unos se van al otro extremo, ¿verdad? Como decía mi pastor, cada domingo tiene una congregación nueva, ¿verdad? Algunos faltan un domingo, 3 domingos y dice, ya me toca, ¿verdad? Dice, no, pues no hay problema, si voy, no hay ningún problema. Se van a otro extremo. Cuando la palabra de Dios dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y nada más por último, somos adoptados. Dios nos adoptó como sus hijos. El hijo adoptado se convierte en el hijo verdadero de quien lo adopta. El adoptante acepta criar al hijo como es debido y atender sus necesidades de alimento y abrigo. El adoptante no puede repudiar a su hijo adoptado. El hijo no puede ser reducido a la esclavitud. Los padres naturales del hijo no tienen derecho a reclamarlo. La adopción establece el derecho a la herencia. Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Hemos sido adoptados por nuestro Padre. Y tenemos estos privilegios, ¿verdad? Tenemos herencia en Cristo Jesús. Todo lo que tiene Cristo es de nosotros, porque somos hijos adoptivos. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos caminar en una relación de amor con nuestro Padre y gozar de esta libertad que Dios nos ha dado como hijos, ya no como esclavos. A la libertad gloriosa que Dios nos ha llamado, los hijos de Dios, a su libertad gloriosa. ¿Qué eres? ¿Hijo o eres esclavo? Ya se me acabó la unción. Era lo que les quería decir hoy en esta tarde. Amén. Dios los bendiga. Amén. Tuvo los elementos de una buena predicación: preciso, conciso y macizo.